Well, blessed people, let's advance this conversation on the role of the Holy Spirit. Bueno, bendecido pueblo, avancemos esta conversación sobre el rol del Espíritu Santo. We've seen very clearly here that the Lord is saying that the Holy Spirit is very central, especially in these last days. Hemos visto claramente aquí que el Señor está diciendo que el Espíritu Santo es muy central, especialmente en estos últimos días. That his role is very central in the church, and especially in these last days. Que su rol es muy central en la iglesia, especialmente en estos días postreros. So, the other role of the Holy Spirit that I want to explore today with you El otro rol del Espíritu Santo que yo quiero compartir con ustedes hoy, as the Lord enables this conversation, a medida que el Señor facilita esta conversación, is in the book of James chapter 1 verse 14, está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, where it says, "But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed." Santiago 1:14, donde dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. And in order to underscore that very important point to you, Y de manera que yo pueda subrayar ese punto tan importante para ti, I'm reading the book of Matthew chapter 4, voy a leer el libro de Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4, Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4, Mateo capítulo 4. and it says the following. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Empezando en el versículo 1. Mateo 4, empezando en el versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, and the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Versículo 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that cometh from the mouth of the Lord." Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone." Versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesus answered him, "It is written, do not put the Lord your God to the test." Versículo 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Verse 8. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
verse 9, he says, from the book of Matthew chapter 4, he says, all this I'll give to you, he said, if you bow down and worship me. Versículo 9. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Verse 10, he says, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him alone. Versículo 10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Then the devil left him, and the angels came and attended him. Versículo 11. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Why have I read this verse for you as we're looking at the role of the Holy Spirit? ¿Por qué es que yo les he leído estas escrituras mientras estamos estudiando el rol del Espíritu Santo? Blessed people, the Holy Spirit is the one that assists the church. Bendecido pueblo, el Espíritu Santo es el que le ofrece asistencia a la iglesia. He helps the church. He enables the church to overcome sin and Satan. Le ayuda a la iglesia. Él le da la capacidad a la iglesia de vencer al pecado y a Satanás. And that's why when the church is not spiritual, then you run into this situation. Y por eso, cuando la iglesia no es espiritual, te encuentras la situación Where the church of Christ is not spiritual. que la iglesia de Cristo no es espiritual. She's in sin, caught up in sin, and literally wallowing in sin. Está en pecado, literalmente nadando en el pecado. Again, the Holy Spirit is the one that enables the church to be able to overcome sin. Nuevamente, el Espíritu Santo es el que le da la capacidad a la iglesia a que pueda vencer el pecado. Without the Holy Spirit, the church cannot overcome sin. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede derrotar el pecado. And that's why it's going to be very important if the church is to combat sin. Y si la iglesia va a vencer el pecado, Combat sin, combatir el pecado, to battle sin and win, batallar contra el pecado y ganar, emerge victorious, marchando victoriosamente, then they are really going to have to depend on the Holy Spirit. entonces van a tener que verdaderamente depender en el Espíritu Santo. So the Holy Spirit is the one that brings power to overcome sin. Así que el Espíritu Santo es el que trae el poder para derrotar o para vencer el pecado. And Satan in the church. Y a Satanás en la iglesia. So that is yet another very central role of the Holy Spirit in the church, in the life of the present day church, in the life of the present day believer. Ese es aún otro rol central del Espíritu Santo en la iglesia, en la vida de la iglesia presente, la iglesia actual, en la vida del creyente actual. The book of Psalm 119 verse 9 El libro de Salmo 119, versículo 9. Psalms 119 verse 9 says, Libro de Salmo 119, 9. he says, Él dice, how can a young person stay on the path of purity? ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? By living according to your word.
viviendo conforme a tu palabra. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Verse 10 it says, I seek you with all my heart. El versículo 10 dice, yo te busco con todo el corazón. Do not let me stray from your command. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. I have hidden your word in my heart, Versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos, that I might not sin against you. Verse 11. para no pecar contra ti. The reason I've read Psalm 119 verse 9 is because La razón por la cual he leído el Salmo 119 the Holy Spirit also instructs the church on righteousness. es porque el Espíritu Santo instruye a la iglesia sobre la justicia To make sure she's awake, para asegurar de que ella esté despierta, she's fully rekindled to the fact that que ella esté completamente consciente she has to stay away from anything sin and apostasy. de que tiene que alejarse de todo lo que es pecado y apostasía, That she has to walk the strict path, the narrow road of righteousness. que ella tiene que caminar el camino recto, el camino angosto de la justicia. How can a young man stay on the path of purity? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, mantenerse en el camino de la pureza? Then he says, by living according to your word. Lo hace viviendo conforme a tu palabra. I seek you with all my heart, and please do not let me stray from your commands. Yo te busco con todo mi corazón. No me dejes desviarme de tus mandamientos. For I have hidden your word in my heart, He escondido tu palabra en mi corazón, that I might not sin against you. para que yo no peque contra ti. So the Holy Spirit is very powerful Entonces, el Espíritu Santo es muy poderoso, because he does instruct the church into righteousness. porque instruye a la iglesia en la justicia. The same thing we saw when we read 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Lo mismo que vimos cuando leímos segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. That he instructs the church, he instructs the believer unto righteousness. Que Él instruye a la iglesia, instruye al creyente hacia la justicia. The Holy Spirit, El Espíritu Santo. John chapter 17 verse 3, Juan capítulo 17, versículo 3. the Holy Spirit reveals the truth. El Espíritu Santo revela la verdad. John chapter 17 verse 3. Juan capítulo 17, versículo 3. John chapter 17 verse 3. What does he say? Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué nos dice? He says, now, this is the eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Now, the Holy Spirit is the revelator, the revealer. Ahora, el Espíritu Santo es el revelador. So the Holy Spirit comes to the church, comes into the life of the Christian believer to reveal God and His Christ. Así que el Espíritu Santo llega a la iglesia y revela a Dios y a su Cristo. How awesome. ¡Qué maravilloso! In other words, He comes to reveal the truth En otras palabras, Él llega a revelar la verdad, that Jehovah alone is God, que solo Jehová es Dios, and revealing His Christ our Savior. y revela a su Cristo, nuestro Salvador. Once He reveals that truth, Cuando revela esa verdad, another role He does
Otro rol del Espíritu Santo from that point on, que hace desde ese punto en adelante, he then now opens up to the church Él entonces le abre a la iglesia the understanding regarding that truth. el entendimiento sobre esa verdad. Apart from revealing the truth, Aparte de revelar la verdad, he then comes and now opens up entonces llega y le abre el entendimiento a la iglesia, reveals the church the understanding of that truth, le revela el entendimiento de esa verdad, the understanding around that truth. el entendimiento alrededor de esa verdad. In other words, the requirements of that truth. En otras palabras, los requisitos de esa verdad. And then after that, Y después de eso, the Holy Spirit then facilitates the church, assists the church, helps the church now with that biblical truth. el Espíritu Santo entonces le facilita a la iglesia, le asiste a la iglesia, le ayuda a la iglesia con esa verdad bíblica. He helps the church determine get a successful relationship with God. Le ayuda a lograr una exitosa relación con Dios, Now he helps the church out of that truth now. saliendo de esa verdad. Él le ayuda a la iglesia That Jehovah is God, worship him. That Christ Jesus, his son, the Messiah is the Redeemer, the Savior. Worship him. que Jehová es Dios, que le adoremos, que Cristo Jesús, su Hijo, es el Redentor, es nuestro Salvador, que le adoremos. Then with that truth, armed with that knowledge, Y con esa verdad, equipado con ese conocimiento, he still comes to help the church. Él llega a ayudarle a la iglesia. He determines how successful the relationship between the church and God is going to be. Él determina cuán exitosa será la relación de nosotros con Dios. So you must receive him then. Por lo tanto, tienes que recibirlo. You must receive him in order to attain a successful relationship with God. Tienes que recibirlo para lograr una relación exitosa con Dios. To successfully relate with God, Para relacionarte con Dios exitosamente, you need the Holy Spirit. tú necesitas el Espíritu Santo. No wonder this generation the Lord sent us to Con razón que esta generación a la cual el Señor nos ha enviado has had a very unsuccessful relationship with God because they had shelved the Holy Spirit. porque han puesto a un lado al Espíritu Santo. They had sidelined him. Lo han ignorado. They didn't know how to address him. No saben ni cómo dirigirse a Él. They couldn't even worship him. No saben cómo adorarle. In Luke chapter 6, 47-49, En el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 47 al 49. the Holy Spirit then will help you, the believer, the church, El Espíritu Santo entonces te ayudará a ti, al creyente, a la iglesia, to establish a firm spiritual foundation for your Christian salvation. a establecer una fundación firme en tu salvación cristiana. Firm. Firme. Only the Holy Spirit can help you establish the foundation of your life, your salvation, on the rock. Solamente el Espíritu Santo te puede ayudar a establecer tu fundación sobre la roca, The rock that is God Almighty. la roca que es Dios Todopoderoso. Only the Holy Spirit can now rivet you. Es solo el Espíritu Santo que ahora te puede anclar, Can establish the foundation of your salvation as firm, immovable, solid, substantial, permanent, sure, upon the rock.
puede establecer tu fundación firme, inmovible, te establece firme, sólida, substancial, segura, salvación sobre la roca. A foundation that cannot be overthrown by the false teachers that you see today all over the TV and everywhere. Una fundación que no puede ser movida por los falsos maestros que ves hoy en día en la televisión y por todo lado. A foundation that will be embedded in the pure doctrine of repentance and holiness and righteousness. Una fundación que pueda ser sembrada sobre la doctrina pura del arrepentimiento y la santidad. A foundation that will be launched and embedded in the pure revelation of God by the Holy Spirit himself. Una fundación que pueda ser lanzada y fundada sobre la pura revelación de Dios por medio del mismo Espíritu Santo. A spiritual foundation. Una fundación espiritual. A foundation that will be embedded in the doctrine of eternal life, the eternal election of the saints. La fundación que está enclavada en la doctrina de la vida eterna, la elección eterna de los santos. The Holy Spirit, after doing that, will also raise the red flags for the Christian, for the church. Y después de hacer eso, el Espíritu Santo también levanta las banderas rojas para el cristiano. He teaches the church the cost of disobedience. Le enseña a la iglesia el costo de la desobediencia, The price of disobedience. el precio de la desobediencia. The Holy Spirit will teach the church the price of disobedience. El Espíritu Santo le enseñará a la iglesia el precio de la desobediencia, The cost of disobedience. el costo de la desobediencia. He said, don't do this. Don't touch it. Don't try. Él te dice, no hagas eso, no lo toques, no trates. The things that when you do, you will not see the kingdom of God. Que cuando las haces, no verás el reino de Dios. It says here, Psalms 139:23. Dice aquí en el Salmo 139, versículo 23. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. See if there is any offensive way in me, Fíjate si voy por mal camino and lead me in the way everlasting. y guíame por el camino eterno. So he will always tell you the cost, the price of disobedience. Así que siempre te va a dejar saber el precio, el costo de la desobediencia. He will search your heart and he will raise the red flag. Say, don't touch this. You'll miss everlasting life. Él examinará tu corazón y levantará esas banderas rojas y te dirá, no toques eso o te vas a perder la eternidad. The Holy Spirit of God. El Espíritu Santo de Dios. He guides the church into the truth. Él guía a la iglesia a la verdad. He guarantees and seals the church for eternal life in heaven. Él da la garantía y Para la sella a la eternidad de la iglesia iglesia para la en el vida cielo. eterna en el cielo. He navigates the steps of the church. Él navega los pasos de la iglesia. So you walk the footprints of Jesus. De esa manera caminas los pasos de Jesús, The path of the Lord. el camino del Señor. He empowers evangelism. That's what I want to look at a little bit. Otra cosa que quiero mirar es que Él empodera el evangelismo. The Holy Spirit empowers evangelism.
el Espíritu Santo empodera el evangelismo. The book of Luke, blessed people. En el libro de Lucas, bendecido pueblo. The book of Luke, chapter 22. En el libro de Lucas, capítulo 22. How the Holy Spirit empowers the evangelism. Cómo el Espíritu Santo empodera el evangelismo. He says, the book of Luke, chapter 22, verse 54 to 62, he says, Libro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 60. Then, seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Peter followed at a distance. Pedro lo seguía de lejos. And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. Peter sat down with them. Verse 56 of the book of Luke 22. También Pedro se sentó entre ellos. Versículo 56, libro de Lucas, capítulo 22. A servant girl saw him seated there in the firelight. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego, She looked closely at him and said, "This man was with him." se fijó en él y dijo, «Este también estaba con él». But he denied. He said, "Woman, I don't know him," he said. Pedro lo negó y dijo, «Mujer, yo no lo conozco». Peter denied Jesus here. Aquí Pedro negó al Señor. Verse 58, a little later, someone else saw him and said, "You also are one of them." Versículo 58. Un poco después, otro lo vio y le dijo, «Tú también eres de ellos». "Man, I am not," Peter replied. Pero Pedro le dijo, «Hombre, no lo soy». About an hour later, another asserted, "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." Versículo 59. Como una hora después, otro afirmó, «No hay duda, este también estaba con él, porque es Galileo». Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Versículo 60. Pedro le dijo, «Hombre, no sé de qué hablas». Just as he was speaking, then the rooster crowed. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. And the Lord turned and looked straight at Peter. Versículo 61. En ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro. Then Peter remembered the word of the Lord that he had spoken to him. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. And he went outside and wept bitterly. 62. Enseguida, Pedro salió de allí y lloró amargamente. And then you move on to the book of Acts chapter 2. Y ahora nos movemos al libro de Hechos capítulo 2. In the book of Acts chapter 2. Libro de Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Now, when the Holy Spirit comes down, Cuando baja el Espíritu Santo, when the day, verse 1, Acts chapter 2, verse 1. versículo 1, en adelante. When the day of Pentecost came, they were all gathered together in one place. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar, Of course, fearing to be killed. y claro, con el temor de que los iban a matar. Then suddenly a sound like blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos.
all of them were filled with the Holy Spirit, and they began speaking in tongues as the Spirit enabled them. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Verse 5. Versículo 5. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under the earth, under the heaven. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Verse 6. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each of them heard their own language being spoken. Versículo 6. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Verse 7. Utterly amazed, they asked, are these who are speaking Galileans? Now, how is it that each of us hears them in our own native language? Versículo 7. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? And then he goes on, verse 14. Then Peter stood up with the 11 and raised his voice and addressed the crowd, fellow Jews and all of you who live in Jerusalem. Let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Y ahora bajando al versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con nosotros, 11, y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto, entiendan bien mis palabras. Verse 15 of Acts chapter 2. Versículo 15 de Hechos capítulo 2. These people are not drunk, as you suppose. It is only 9 in the morning. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. In the last days, God says, I'll pour my spirit out on all people. Versículo 17. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even unto my servants, both men and women, I'll pour out my spirit in those days. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. And then he goes on verse 22. Fellow Israelites, Peter is addressing them the inaugural speech. Y después en el versículo 22, Pedro se dirige a ellos, este siendo el discurso de inauguración. Listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs which God did among you through him, as you yourselves know. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him on the cross. Versículo 23. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. David said, I saw the Lord always before me.
Versículo 25. De él dice David, siempre veía al Señor ante mí. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. 26. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Peter continues verse 29. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. Ahora bajando al versículo 29, Pedro continúa, varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. And Peter went on and on to now proclaim Christ Jesus. Why? Because the Holy Spirit had come on him. Pedro siguió adelante para ahora proclamar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora había caído sobre él. He denied Jesus. He ran away. He said, "Are you crazy? I don't know that man." Recuerda, él negó a Jesús. Él huyó y dijo, ustedes están locos, yo no conozco a ese hombre. They said, "No, you are one of them. You are one of the Galileans." Y ellos le dijeron, pero tú eres uno de ellos, uno de los Galileos. And he ran away. He said, "No, I don't know what you're talking about. Are you crazy?" Y él huyó diciendo, yo no sé de qué están hablando, están locos. He denied Jesus. Él negó a Jesús. But when the Holy Spirit came upon them at Pentecost, Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos el día de Pentecostés, the courage, they stepped out and proclaimed Christ Jesus. How powerful. con valentía salieron y proclamaron a Cristo Jesús. ¡Qué poderoso! So the Holy Spirit, He comes. Blessed people, He comes. Así que el Espíritu Santo viene, bendecido pueblo. Él llega. He comes to enable the church. Stand up and proclaim the Messiah. Proclaim the gospel. Él llega y capacita a la iglesia de proclamar a Jesús, a proclamar el Evangelio. Without Him you cannot. Sin Él no lo puedes hacer. He empowers the church for evangelism. Él le da el poder a la iglesia para evangelizar. The next day, the rulers and the elders, I'm reading the book of Acts chapter 4, verses 5 to 12. Estoy leyendo ahora en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 12. Acts chapter 4, 5 and 12. It says, Hechos 4, 5 al 12. the next day, the rulers and the elders and the teachers of the law met in Jerusalem. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Annas the high priest was there, and so was Caiaphas, John Alexander, and others of the high priest's family. El sumo sacerdote Anás, Cafías, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. They had Peter and John brought before them and began to question them. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron, By what power or what name do you do this? ¿con qué autoridad, en nombre de quién hacen ustedes esto? Then Peter, filled with the Holy Spirit. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, Look at that. mira eso, Filled with the Holy Spirit. lleno del Espíritu Santo, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, if we are being called to account today ya que hoy se nos interroga acerca for an act of kindness
shown to the man who was lame, del beneficio otorgado a un hombre enfermo, and being asked how he has been healed. y de cómo fue sanado. Then know this today, you and all the people of Israel, Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel that it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, by whom God raised, the one that whom God raised from the dead, that this man stands here healed. que este hombre está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Jesus is the stone you builders rejected, Versículo 11. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else. y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. But for there is no other name under the heaven given to mankind by which we must be saved. Only the name of Jesus. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación, el nombre de Jesucristo. When they saw the courage of Peter and John, they realized Cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, se dieron cuenta that they were unschooled people, ordinary men, and they were so astonished. que ellos eran hombres ordinarios sin educación. Eso los asombró mucho. And they took notes that this man had been with Jesus. Look at that now. Se dieron cuenta que estos hombres habían estado con Jesús. Mira eso ahora. The Holy Spirit is the one that gives courage to the church to proclaim the name of Jesus, to do the ministry of the Lord, to evangelize the Lord. El Espíritu Santo es el que le da la valentía a la iglesia de proclamar el nombre de Jesús, de hacer el ministerio del Señor, de evangelizar sobre el Señor, To evangelize the gospel. de evangelizar el Evangelio. The Holy Spirit also gives spiritual gifts to the church. El Espíritu Santo también da dones espirituales a la iglesia. In Matthew 25, verses 1 to 13, En el libro de Mateo 25, versículos 1 al 13, the wise and foolish virgins, the Holy Spirit is the one that distinguishes God's holy church from fraud, from fraudulence, from the lie, apostasy, deception and fraud. el Espíritu Santo es el que destaca a la iglesia santa de Dios del fraude, de la falsa, de la apostasía, de la mentira y del fraude. Matthew 25, Revelation chapter 6, 5 to 6, it says, but when you see the oil and the wine, don't destroy it. That is my bride. Mateo 25, Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Él dice, pero cuando veas el aceite y el vino, no la destruyas, esa es mi novia, mi esposa. Blessed people, this conversation of the Holy Spirit is an exhaustless theme. I could go on and on and on. Bendecido pueblo, esta conversación del Espíritu Santo es un tema inagotable. Podía seguir y seguir. But this morning we have church services. May the Lord bless you. Let me lead everybody to the Lord and then you get ready for your Sunday services. Pero esta mañana tenemos servicios de iglesia. Que el Señor los bendiga. Permítanme llevarlos a todos al Señor y después se preparan para sus servicios de domingo. Say, dear Jesus, Digan, amado Jesús, I repent on this day and turn away from all sin. en este día yo me arrepiento y me alejo de todo pecado. I have heard the importance and the gravity and the significance and the absolute necessity
of the Holy Spirit in my Christian walk. Yo he escuchado la importancia y la gravedad y lo significativo y la necesidad absoluta del Espíritu Santo en mi caminar cristiano. And I receive you, Lord Jesus, as my Lord and Savior today. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador hoy. Please forgive my sins Por favor, perdona mis pecados. and fill me with the Holy Spirit, Lléname del Espíritu Santo, that I may be purged, que yo pueda ser purgado that I may now have a spiritual life, y que ahora tenga una vida espiritual, live holy, que viva santamente and be righteous, y que sea justo, that I may be a total spiritual being, que yo sea un ser totalmente espiritual, that I may be the elect of God que yo sea el electo de Dios and inherit the glorious kingdom of God. y que herede el glorioso reino de Dios. In the mighty name of Jesus, En el poderoso nombre de Jesús, tonight I'm born again. esta noche soy nacido de nuevo. May the Lord bless you. Que el Señor los bendiga. Todah Lahem, Toda Lahem, Todah Shalom, Toda Shalom, Todah Haverim, Toda Haverim, Baruch Hashem. Thank you. Baruch Hashem. Gracias.